También vamos a tener, ya, ¿está listo? Sí. Doctor Cedeño Alvarado, buenos días, gracias por estar con nosotros. Ayer hablaba el diputado suplente Benicio Robinson de no manchar al Partido Revolucionario Democrático, refiriéndose a los 500 millones de dólares de la mina que en febrero se descongelaron y fueron utilizados por el gobierno de Cortizo. Su opinión al respecto. Bendiciones Panamá dijo ahí esperanza. Si yo lo estaba escuchando, yo quedé estupefacto. Bueno, eso es que es la libertad de expresión que uno debe defender, pero lógicamente, en un principio, el señor, excelentísimo señor expresidente, dijo que iba para una cuenta reservada, pero conforme a la declaración del hoy presidente de la República, manifestó que eso se lo fumigaron. Lo que no sabemos es dónde, ni cómo, ni el por qué, pero eso es una realidad. Definitivamente que aquí campeó lo que es la falta de rendición de cuentas en la administración anterior, y es algo, un hecho palpable, escalofriante, y eso lo evidenciamos con los aspectos del azul económico del IFARU, la descentralización paralela que existió, y lo ha dicho Roxana Méndez, y por supuesto, a veces no logramos comprender cómo las cosas han sucedido y no hay nadie que rinda cuenta, y el sistema de justicia hasta el día de hoy al parecer no ha estado a la altura de las circunstancias. Todos los políticos deben rendir cuenta y uno está ante un alto escrutinio público máximo, que hay una cantidad importante de millones, 500 millones, que es lo que usted está, que ha salido a la luz, y no sabemos la utilidad de los mismos. Más de 50 mil millones en deuda tenemos, y una gran parte de miles de millones de endeudamiento acaeció en la administración bueno, que el PRD dirigió. O sea, eso no lo podemos ocultar, es una realidad. Oiga, doctor Cedeño, estuve viendo también el tema de la sentencia o de la demanda de inconstitucionalidad que presentaron contra la sentencia de Ricardo Martinelli Berrocal. Leí una información donde usted señalaba que es de acceso público y dice que hay un proyecto en lectura. Esto, ¿qué quiere decir realmente y cuál es su opinión sobre esta demanda de inconstitucionalidad en contra de esta sentencia? Mira, te confieso que cuando yo escuché, porque yo desconocía de la existencia de esa posibilidad que iban a demandar, yo pensé, esta no se la van a admitir, porque tengo cualquier cantidad de jurisprudencia que la Corte ha dicho que las acciones de inconstitucionalidad no son tercera instancia, no una, sino varias. Es más, yo que hasta un día yo presenté una acción de inconstitucionalidad contra una decisión del Tribunal Electoral y me capturaron en Hong Kong esa misma jurisprudencia. Y cuando yo escuché que ellos estaban pensando en esa posibilidad, como que la habían hecho y que se la van a admitir, bueno, yo empecé a investigar. Si usted accede, usted es cibernauta, radio escucha al órgano judicial, usted puede investigar lo que es todo el expediente electrónico y ponga el nombre de cualquier abogado y va a salir todos los casos de los abogados que tiene ahí en el sistema. Eso es público. Y eso es lo que hice yo. Yo investigué, bueno, eso habrán presentado una demanda, y en efecto investigué, le saqué copia, y ¿qué es lo que resulta? Mira, le saqué y lo subí en mis redes sociales. Cuando uno presenta una acción de inconstitucionalidad, eso se reparte y le toca a un magistrado, que es el magistrado sustanciador. El magistrado cree que la demanda es viable, inmediatamente él hace una resolución de admisión y no requiere la aquiescencia o la comparecencia, el aval de ninguno de sus homólogos, él solo la hace. El 21 de los presentes se presentó, conforme el sistema dice, una demanda de inconstitucionalidad, y el 22 ya el ítem te dice que lectura. El mismo sistema dice que está en lectura. Cuando un magistrado ve que algo es totalmente aberrante, entonces pone un proyecto a circular. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué pone un proyecto a circular? Porque conforme al Código Judicial, cuando tú no vas a admitir una demanda de inconstitucionalidad, tiene que contar con el aval de todos, o de la mayoría de los 9, de todos, o cuando es un equipo colegiado. Entonces, cuando el sistema te dice lectura, es porque cree la magistrada sustanciadora, que es María Eugenia López, que eso no va para ningún lado, y puso a circular un proyecto, y donde dice lectura es que ella considera que no debe ser admitida. Ese es el estatus, realmente, que a ella se le haya recusado, pero el proyecto que ella puso a circular es no admisión, porque y no es porque yo, ¿quién me dijo a mí eso, que no es no admisión? Sino es la experiencia que yo tengo en el mundo procesal, y como sé que el sistema funciona así, porque ahí está en el Código Judicial, nadie pone un proyecto en lectura si no es no admisión, porque si lo admite, solamente lo hace un solo magistrado sustanciador. Así que
El proyecto de ella es no admisión, por los términos que les puse, y hay que ver si la mayoría de los magistrados están de acuerdo, porque puede ser, si no están de acuerdo con eso, o hay dos magistrados que consideran de que no están, que están en desacuerdo con el proyecto de no admisión, entonces eso se discute en pleno y manda lo que digan los 5, o sea, la mayoría, que puede revertir de no admisión a admisión, o si la mayoría, o si no hay una objeción, se entiende que no se admite, se tira el proyecto en limpio y listo. Entonces ya no tendría la cabida esa acción de inconstitucionalidad y tendrían que buscar otra fórmula. No sé si quieren presentar el indulto, que parecer Mulino no se decanta con eso, o alguien quiere presentar amnistía, que para mí eso jurídicamente no es votable, pero bueno, son las opciones que quedarían, porque yo creo que lo más viable para él, si quieren resolver su problema, es que le den el salvoconducto y se vaya a panicar agua, pero yo creo que está como que no está muy convencido, porque si no ya se hubiera hecho. Es lo que yo veo jurídicamente de lo que está pasando ahí en este caso. Licenciado Cedeño, buenos días. Lisbeth Lescano le saluda. Consulta, ¿usted considera que cabe en este momento el principio de especialidad en el caso del expresidente Martinelli? Lo que pasa, Lisbeth, bendiciones, eso ya sea... Mira, desde el punto de vista jurídico, el Código Judicial te dice cuando el principio no es inmutable. Ya los jueces, porque yo también he investigado ese caso, y han dicho que eso no procede en las instancias correspondientes. Por eso que yo veo como eso fuera como una tercera instancia, porque ellos han apelado cuando hablan, porque yo he visto en las redes sociales, he visto las decisiones y eso ya se invocó y como que se rechazó. Porque hay una opción. Que el Código Judicial te dice cuando eso no opera, cuando tuvo la oportunidad de ir, si no se fue, en fin, el Código Judicial, y ya ahí le han cantado la no aplicación en situaciones que ellos plantean. Y te digo lo siguiente, Lipeca, ya que usted preguntó, no, porque su especialidad también de periodista, usted se recuerda que el Tribunal Electoral, ahora haciendo reminiscencias, que a veces se le van unos pensamientos y vuelven, usted sabe que el Tribunal Electoral cerró, no levantó el fuero invocando el principio de especialidad. El Tribunal Electoral, oye, eso fue a la Corte, y la Corte en pleno dijo que el principio de eso no te corresponde a ti, y levanta el fuero. Acuérdese que eso inició el proceso hablando de la especialidad precisamente con un levantamiento de fuero penal electoral ante el Tribunal Electoral, y definitivamente de ese principio se han hablado tantas cosas, pero ya la jurisdicción penal dijo que no aplicaba. Yo considero de que ya eso tampoco aplica. Y bueno, definitivamente no veo cómo la Corte Suprema de Justicia va a revertir algo que ya atendió hasta no me equivoco, ahí sí tengo mi duda, que hasta en acciones de amparo eso fue, y creo que también eso se ventiló, no se admitieron esas acciones de amparo, o sea, de una u otra manera, pero me parece que el ciclo de especialidad no es inmutable. Hay opciones cuando eso se revierte, y yo creo que en este caso el Ministerio Público, bajo mi concepto, ventiló eso ante los jueces de garantía correspondiente. En ese caso no nació del principio de especialidad, eso se venía debatiendo antes que se levantara el fuero penal electoral. Después que se le levantó el fuero penal electoral, y los magistrados han sido contundentes, los jueces, de que eso pues el proceso debía seguir su instancia, y se falló como la juez falló y se ratificó en la apelación. Es lo que le podría decir con respecto a eso. Yo no le veo mayores profundidades a eso. Si quieren buscar una vía procesal, tendrían que agotar el recurso extraordinario de revisión, si ellos consideran, porque todo lo que ellos han presentado en base a esos puntos de especialidad y otros más han sido superados por la jurisprudencia y por la misma decisión tribunal. O sea, a mi criterio, la única opción procesal, si se mantiene el criterio de no admisión de la inconstitucionalidad, porque ya se puso a circular en los términos que les puse, le quedaría el recurso extraordinario de revisión ante la misma sala penal y ante la misma Corte que no admitió la casación, y bueno, y veremos pues qué es lo que la Corte Suprema de Justicia. Yo vaticino que desde el punto de vista procesal eso no va a tener ningún tipo de resultado diferente al que tenemos, porque ya todos los magistrados de alguna u otra manera ya tienen conocimiento del caso en acción de amparo, etcétera, etcétera, y no me parece que ellos vayan a revertir algo que ya los jueces de grado han decidido. Bueno, me puedo equivocar, pero ese es el planteamiento que yo determino en este momento. ¿Más preguntas por acá? Bueno, saludos al doctor Ernesto Cedeño. César Ruilova te saluda, Ernesto. Coincido plenamente con la lectura que ofrece sobre este expediente, este proceso, y solo
dejar claro que opera el fenómeno de la cosa juzgada en esa sentencia y las opciones serían de recursos extraordinarios. Coincido en que es la revisión penal la que pudiese proponerse para que los magistrados pudieran verificar si opera la causal o las causales que puedan sustentar alguna revisión en el orden penal. Y luego de ello, entonces lo único es la justicia en el sistema interamericano, pero a nivel de la ley interna panameña creo que se han agotado todas las acciones. No es la demanda de inconstitucionalidad como sistema objetivo de verificación constitucional la que debe o tenga la competencia para revisar este tipo de acciones. Fue en el proceso penal en la que se agotaron todos los debates, no solamente de justicia penal ordinaria, sino a través del amparo, de la confrontación de las acciones de los operadores judiciales con la norma constitucional. Eso quedó agotado allí, quedó sentenciado allí y no es a través, insisto, de la acción de demanda de inconstitucionalidad que forma parte de nuestro sistema objetivo de justicia constitucional. Entonces, creo que coincido, la Corte se va a decantar con la no admisión, va a respetar la jurisprudencia en ese sentido, que este tipo de acciones no representa una tercera instancia. No se generaría certeza jurídica dentro del sistema si se le da continuidad a estas acciones. Entonces, lo que queda es eso. Y la justicia servida a través de la ley panameña. Bueno, Rilova, bendiciones, pero yo también te manifiesto que eso puede ir a la asamblea. Tú sabes perfectamente bien que, bueno, y es un asunto político, y aunque yo tengo mi personal apología de la idea, primero, del anteproyecto de establecer el fundamento para la amnistía, indulto y rebaja de pena, que yo discrepo precisamente de ese punto, pero ese sería el fundamento para una amnistía futura. Es decir, si ese anteproyecto pasa, cualquier diputado lo puede presentar y ya se presentó, todavía no se ha prohijado. Lógicamente, el que puede calificar como delito político ya no es ni siquiera la Corte Suprema de Justicia, que en jurisprudencia ha dicho que es lo que se considera un delito político, sino el que le otorga, ya sea el indulto, el excelentísimo señor presidente actual, y la amnistía, entonces los señores diputados cuando amnistía. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que tener ojo avisor. Y bueno, yo después que yo he visto algunas votaciones en el Parlamento panameño, yo no te puedo decir cuál va a ser el resultado final de Loba, Beca, Álvaro y Ciudadano, no sé cuál va a ser el planteamiento. Y como yo he visto en modo de bien gracias usted a los partidos políticos en cuanto a dirigencia, y se están como que desentendiendo de lo que está sucediendo en algunos puntos. Si tú hablas la dirigencia del partido panameño, yo no lo veo ni hablando ni Cambio Democrático ni PRD, es como el discurso es bien diferente a lo que yo estoy viendo en casos de importancia. Y yo no sé, aunque yo creo que, bueno, no sé cuál va a ser, si se van a aprobar el fundamento, porque es un anteproyecto que hay de fundamento para la amnistía, y para eso se requiere una mayoría calificada para después posteriormente amnistiar. Rondan 47, 48 votos, no sé qué es lo que vayan a hacer los señores diputados en cuanto a ese tema, pero me parece a mí que si el señor Martinelli hubiera querido irse, ya hubiera buscado lo que es el salvoconducto. Y mira que yo estoy de acuerdo con dar el salvoconducto a él, de acuerdo a un análisis de un tratado que vi como el 3346, que te habla de que para los casos de asilo, la calificación de delito político para ese punto específico lo da el país que asila. O sea, para ese punto, y quiero ser claro, no es para los delitos aquí local, sino como para darle asilo. Y en ese sentido, si Mulino le da el salvoconducto, me estaría como que para mí no se aleja de los tratados, para mí, porque ya Nicaragua en su motu propio considero que debe asilar, bueno, que se vaya para Nicaragua, pues. Sí, pero es otra, sí, claro. Pero ese es otro mundo, Okay. Óigame, licenciado, quiero hacer un alto justamente porque el señor Mitchell Doens lo tenemos en línea telefónica, quien también quiere pronunciarse al respecto. Señor Mitchell Doens, político y escritor panameño, está con nosotros. Le escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días. Continúe. Sí, doctor Cedeño, coincido, pero las figuras son distintas. ¿Sí? El asilo es otra figura, pero hablando de la amnistía, así como le exigimos, la institucionalidad del país le exige a la Corte Suprema de Justicia
ajustarse a su jurisprudencia, también el Parlamento en su república ha decretado amnistías y existe una jurisprudencia a propósito de esto. Así, no, yo investigué la amnistía. Pues como yo me fui preparando para cuando esto se diera, porque yo vaticinaba que algo se iba a dar. Entonces yo investigué la jurisprudencia que había y los antecedentes de la amnistía que tiró en vieja guardia, cómo se dio el instrumento y fue por ley, y lógicamente no puede ser por decreto, y esto tiene que ser por una ley formal que emite la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, yo investigué y por supuesto que yo soy cerrado, ya le he dicho, y no estoy de acuerdo con una idea de una amnistía, algo que no es delito político, y los delitos políticos yo me decanto con lo que ya definió la Corte Suprema de Justicia, delito electorado contra la personalidad interna del Estado. Yo estoy cerrado me he cerrado como un bombillo, pero yo creo que debemos seguir en la línea del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en cualquiera cantidad de jurisprudencia, y cuando yo veo algo que me van a amnistiar a alguien que no está en esos dos tipos penales, créanme que yo voy a estar en contra, porque yo ya iba a analizar ese caso y mi pensamiento es que hay ya precedentes jurisprudenciales que entran en plano del bloque de la constitucionalidad, de acuerdo. Bueno, yo no quiero enredar mucho a los radioescuchas, pero ya tendríamos que estar muy profundo con respecto a decisiones de la Corte Suprema de Justicia que ya están en rango de constitución con una doctrina filosófica que se llama el bloque de la constitucionalidad. Entonces, ya la Corte dijo ciertos puntos y definió delitos políticos, y hay varias jurisprudencias en materia constitucional, como que es difícil que que la Asamblea vaya en contra de ese tipo de precedentes ante un vacío. Pero por eso que se ha querido llenar, o se pretende llenar, con una ley tipo plataforma de amnistía para tener algún tipo de fundamento legal cuando se cambia la jurisprudencia de la Corte. Por ahí donde yo vaticino que viene el tiro, y bueno, hay que prepararse para eso. Licenciado Cedeño, queremos abordar otros temas, pero antes de cambiar de asunto, vamos a hacer contacto de inmediato con el señor Michel Does, que tenemos en línea telefónica. Justamente quiere aportar algo en relación a este tema. Adelante, buenos días, señor Does, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por recibirme. La verdad que estoy un poco fuera de distancia con el tema de los medios, ya que he participado muy poco. Creo que esta es la primera vez que recibo una entrevista en varios meses o en varios años. Yo creo que el tema es un tema que ha sido ya bastante tratado y que ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia frente a este tema, porque los mismos procesos han presentado la misma solicitud por parte de la defensa a través de los recursos que ha tenido y que le ofrece el proceso penal y le ofrecen las leyes nuestras, y sin embargo todo ha sido rechazado. El señor Martinelli no tiene derecho al principio de especialidad, primero porque los mismos norteamericanos lo han manifestado, y eso está dentro de los tratados, que la contraparte puede decidir o no si se juzga o no se juzga a una persona. Que el señor Martinelli pueden investigar lo que no van a hacer ningún problema. Ese es el tema de fondo. Y además de eso, la Corte Suprema, a través de los amparos, de los recursos de inconstitucionalidad y de muchos recursos, ha rechazado esto. Para mí esto forma parte de un plan que va a desembocar en la Corte Internacional, en las instituciones internacionales que Panamá ha firmado, y mantener entonces una especie de... ¿Me escuchan? Sí, adelante, le seguimos escuchando. Sí, una especie de seguir agitando un tema en vista de que el señor Martinelli, y sobre todo sus defensores, sus abogados, pretenden utilizar el canalón político para seguir ventilando esto hasta que crean que el presidente de la República va a encontrar la fórmula para que el señor Martinelli ponga sus pies fuera de la Embajada de Nicaragua y tener una vida normal. Eso no va a pasar, porque si el presidente hace eso, realmente sabe perfectamente que está cometiendo un error judicial, por llamarlo de alguna forma. Pero ya esto se ha ventilado en los organismos internacionales a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha ventilado en la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales superiores, y sencillamente ya esto es cosa juzgada. Entonces el señor Martinelli lo que está pidiendo es un milagro al señor Mulino, un milagro judicial,
para sacarlo de la situación en que esté y poner los pies, quedar en libertad. Y él, cuando salga de la embajada, en ese mismo momento va a quedar nuevamente en prisión, porque tiene que cumplir una pena de 10 años. Muy bien. Le agradecemos su participación, señor Mitchell, en nuestro informativo Noticias 180 Minutos. ¿Me confirman, por favor, en cabina si todavía tenemos al licenciado Cedeño en línea? Sí, yo estoy aquí. Licenciado Cedeño, no sé si usted quiere aportar algo adicional sobre el tema. No, ya yo creo que ya lo que se habló y yo creo que ya, para servirle. Óigame, quería comentarle, y hace pocos días vimos la elección del Contralor General de la República en la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo se dio el proceso? Y también una evaluación general de la gestión del actual Contralor. Bueno, mira, yo creo que la postulación de Carlos Barzallo fue planteada por el movimiento Otro Camino y se adhirió pues en votación. Vamos no lo postuló precisamente fui yo, y entonces evidentemente avalado con Grey Hernández y José Pérez. O sea, eso fue una postulación de Movimiento Otro Camino. Yo analicé toda la hoja de vida, y si usted analiza el discurso de Bolo Flores, bueno, que ya mi respeto ganó, y espero que se asesore bien. Igual lo que está totalmente ilegal, pues, porque él desconoce el derecho público. Algunos lo aplaudieron, le han dicho, oye, qué maravilla, pero él planteó allí en medio del Parlamento que él no iba a avalar ningunos anticipos. Así lo dijo, yo quedé ignorante totalmente del derecho público, que él no iba a avalar nada de lo que sean los anticipos en contrataciones públicas, y yo tengo que manifestarle, le motivo para que se asesore adecuadamente y tenga un equipo, porque precisamente una de las deficiencias que yo vi en Bolo Flores es la carencia de conocimiento de derecho administrativo. Los anticipos, te lo digo a los radios escucha, están establecidos en la ley 22 del 2006 de contrataciones públicas. Y el problema no son los anticipos, porque como el Estado anticipa un dinero, se puede decir hasta el 20% de acuerdo a lo que diga el pliego de cargo, una licitación, tiene que garantizar el 100% con una fianza, hombre. El problema no son los anticipos, el problema es la ejecución de la fianza. O sea, si yo te doy un anticipio, ¿y por qué se planteó los anticipos? Ahí se ve el desconocimiento del señor Flores, es porque si no aquí va a haber oligopolio. Si todo uno hace una obra de importancia, el pequeño comerciante, si es grande, no te lo va a poder cumplir porque no tiene billete y tiene que buscar financiamiento. Entonces se aumenta el costo, se aumenta el precio. Entonces, ¿qué es lo que se inventó? Y no es de ahora, históricamente del 2006, por ahí. El dos anticipos es que hay un anticipo para que el precio del oferente baje, y lo que se va a adelantar a esos oferentes tiene que cumplirse, porque si no ejecuto la fianza es del 100% de lo que se otorga en anticipo. O sea, y por eso entonces baja el precio de la obra y no se lo ganan los pudientes. Es decir, porque si solamente en obras de importancia una empresa va a poder cumplir, o un consorcio millonario, lo demás, todo se va a elevar por las nubes el precio y no va a haber una buena competencia. Pero como desconoce derecho público, él lanzó eso y la gente y la está votando. No, todo anticipo se garantiza con una fianza. El problema es por qué no se ejecuta el 100% de la fianza. ¿Por qué? La Contraloría Web. Pero bueno, ya el hombre ganó. Yo le deseo la mejor de la suerte, que se busque un equipo que conozca el derecho público, derecho a... Digo también cosas importantes, que dice que él quiere modificar la ley 351, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy uno de los que ha demandado la ley 351, que es la que modificó la ley orgánica de la Contraloría, y sí le tengo que acordar cuando él planteó de que él está en contra de la discrecionalidad, un punto en su favor, y como que también está en desacuerdo con los auxilios económicos del FADU. Sangraron al erario aquí, gente política, y con dinero sangró al erario. Nosotros patrocinamos los estudios de mucha gente que ellos podían pagar, y en eso sí le doy su caricia positiva, y me gustó ese planteamiento del discurso, pero tiene que nutrirse con un equipo que conozca el derecho público para que no haga una trastada y evite llevar la Contraloría en el lugar que se merece, que es el sitial de fiscalización adecuada. Licenciada Ana Matilde Gómez, ¿tiene alguna intervención, interrogante para el licenciado Cedeño en este momento? No tengo interrogantes, yo me sumo a muchos de los criterios vertidos. Uno, respecto a que el principio de especialidad es materia, igual que lo ha dicho Mitchell Doing, que lo dijo César. Eso es un tema ya resuelto por la Corte Suprema, pero que esto obedece a la estrategia del equipo de abogados del señor Ricardo Martinelli y las pretensiones de él mismo de mantenerse vigente en un medio en el que nos pone a hablar de un tema que ya debiera estar cerrado, para
él insistir en golpear aquí y allá mientras se mueve por otro lado para finalmente caer en lo que, en lo que ya le han prometido, ayudarlo. Tanto se lo prometió José Raúl Mulino, el presidente, como su amigo fiel Camacho, ¿no? Le han dicho que lo van a ayudar, así que de alguna manera lo harán. Y mientras tanto nos ponen en esto a nosotros, ¿no? A seguir lo que hacemos opinión pública y demás, a evaluar las acciones, aunque no les importa el desgaste que producen del sistema, retomando temas y temas. Y respecto a la elección de Bolo Flores, bueno, eso es una gran lástima, una tristeza muy grande que frente a la gran oportunidad de tener, usted compara el currículum de Carlos Barzallo y lo pone y lo contrasta con el currículum de Bolo Flores. ¿Y quién es Bolo Flores? ¿Qué es lo que ha hecho en el país para que nosotros sepamos su manera de pensar respecto a la cosa pública, su trayectoria es más política que de una persona en conocimiento ni de gobierno abierto, de transparencia, de rendición de cuentas, de contrataciones públicas, de la administración pública, y coincido con Cedeño en que no es más que ignorancia hablar de los anticipos, que claro que se han utilizado mal. En el gobierno de Ricardo Martinelli los anticipos se utilizaron como forma de darle la vuelta y quedar en coima, porque se anticipaban incluso hasta más del 50% del proyecto. Así que definitivamente que esto es una oportunidad más que pierde la Asamblea, y uno no se puede basar en los discursos, porque el discurso de Ana Castañeda fue buenísimo el día que tomó posesión, pero del discurso al hecho, en el camino se pierde mucho, ¿no? Así que no nos podemos dejar enredar con discursos nada más. Licenciado Cedeño, queda entonces de parte de la Asamblea la fiscalización permanente entonces a las acciones de la Contraloría General de la República. Sí, definitivamente, ya como Parlamento lo elegimos, que yo no voté por Bolo Flores, pero fue la mayoría 47, y nos toca a nosotros pues fiscalizar que las cosas se hagan adecuadamente y sobre todo que haya una fiscalización adecuada de los fondos públicos. Y bueno, eso es lo que es, y nos toca seguir adelante y jugar nuestro papel, y entonces a los ciudadanos motivarlos a que ejerzan la veeduría ciudadana, porque sin los ciudadanos no somos nada. Aquí se requiere mucha denuncia, mucha participación ciudadana, y sobre todo que también los ciudadanos se empoderen y vayan al Parlamento. Y yo voy a hacer un pedido cuando ya se vaya al prohijamiento de la eliminación de la prueba idónea, que es un anteproyecto que yo presenté y que eso está dificultando las investigaciones de algunos diputados. Yo pienso que el que no la debe no la teme. Yo estoy en contra de ese blindado de la prueba idónea, y voy a hacer mi pedido para que nos apoyen cuando eso vaya al prohijamiento y los debates, porque yo creo que el diputado, si ve a los electores que tienen una línea de pensamiento, a lo mejor puede motivarlos, si es que tienen una línea de que mantener con el blindaje, a disuadirlo. ¿Quién puede disuadir a un gobernante y a un diputado? Yo creo que la ciudadanía, pero si la ciudadanía no juega su papel, con mucho respeto lo digo, aquí no van a haber muchos cambios. Yo vaticino que no van a haber muchos cambios si la ciudadanía no juega su papel, pero bien activo, así como hizo con la mina, y así como lo puede hacer por otros aspectos cuando cree que le van a meter la mano en su bolsillo de una manera injusta. Necesitamos la veeduría ciudadana y la comparecencia en algunos temas de los ciudadanos en la Asamblea y en otros puntos, para que el gobernante sepa que el pueblo lo está mirando, y claro, en base a lo que dice el artículo 2 de la Constitución, que el poder emana del pueblo, es lo que yo podría decir. Y ya para finalizar, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, licenciado Cedeño, por sus aportes, por sus comentarios justamente y puntos de vista aquí en Noticias 180 Minutos. Recuerde que estamos, por supuesto, siempre pendientes de cualquier declaración, cualquier aporte que quiera ofrecerle a la ciudadanía a través de este medio de comunicación social. Muchas gracias, bendiciones, chao. Gracias.